nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Muy buenos días, estamos nuevamente listos para tener nuestro culto este domingo nuevamente, aquí por este medio. Y para comenzar quería leerles un versículo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso pasaje que habla de la obra de Cristo en nuestro favor allí en la cruz. Aquel que vino para que nosotros pudiéramos llamarle querido papá, para adoptarnos como sus hijos y ser parte de la familia de Dios. En esta mañana, para comenzar, vamos a escuchar un testimonio. Aldana va a contarnos cómo ella conoció al Señor. Hola, mi nombre es Aldana Jalifi, tengo 19 años y bueno, yo nací en un lugar que no es cristiano, pero por la gracia de Dios tuve la oportunidad de ir a una escuela cristiana donde ahí un día en primaria me predicaron y a la edad más o menos alrededor de los 10 años acepté a Cristo. Ahí empecé a crecer, comencé a ir a la iglesia, yo vivo de frente de la iglesia, entonces comencé a ir a la iglesia desde chiquita. Pero a medida que iba creciendo me iba dando cuenta que no tenía ni principios bíblicos, no tenía fundamentos para defender mi fe, aunque era chiquita, no tenía ganas de pasar tiempo con Dios. Y eso me empezó a preocupar y poco a poco me fui alejando de Dios, hacía
hasta no, sinceramente no querer pasar tiempo con él ni ir a la iglesia. Y así fue mi adolescencia, y a la edad de los 15 años en la iglesia me invitan a un campamento en Uruguay, y sinceramente muchas ganas de ir yo no tenía, porque sabía que me iban a hablar de Dios y yo no quería, pero bueno, fui y puedo decir que ese campamento me fui diferente como entré. Al principio, les cuento, entré llorando porque me quería volver a mi casa, y cuando me fui llorando porque me quería quedar. Ese campamento fue cuando consagré mi vida y entendí que estaba teniendo una vida espiritual mediocre, que sinceramente no había entregado mi vida a Cristo, sino solo había hecho una oración. Y ese fue el campamento cuando consagré mi vida y tomé la decisión de vivir para Cristo totalmente. Y ese año también tomé la decisión de bautizarme, así que bueno, volví a mi casa, comencé a servir en la iglesia, a disfrutar de lo que es servir a Dios, a disfrutar su presencia. Bueno, a fin de año de ese mismo año me bautizo, y yo ahí ya vivía, o sea, vivo como el día de hoy para Dios, pero fue un cambio que hizo ese campamento en mi vida y realmente lo recuerdo. Fue en enero del 2016, perdón. Y bueno, así fue toda la secundaria, con las luchas que tenemos todos, pero siempre aferrándome a Dios. Y cuando termino la secundaria, Dios pone un deseo en mi corazón de estudiar su palabra. Y al principio fue un poco difícil porque yo tenía mis planes, yo quería estudiar una carrera, y nunca pensé que yo iba a estudiar la palabra de Dios, como que yo, ¿quién era yo? ¿Entendés? Sentía que no merecía eso. Pero bueno, sus planes siempre son mejores y son más grandes, y ni nos imaginamos los planes de Él. Así que tomé la decisión de estudiar la palabra de Dios, y realmente también fue una decisión que cambió completamente mi vida. Crecí muchísimo, viví realmente lo que es vivir a Dios, porque yo, a pesar de que hubo un cambio en mí a los 15 años, nunca había vivido a Dios de una manera tan cerca, de verlo en las pruebas, como la dependencia en Dios, y realmente una de las mejores decisiones que puedo haber tomado. Y bueno, y hoy en día también sigo estudiando la palabra de Dios, y realmente estoy agradecida a Dios por ese privilegio. Realmente es una oportunidad única que Él nos da, y como deseo tengo de seguir cada día aferrándome más a Dios y cumplir ese propósito que Él tiene para mi vida. Muchas gracias, Aldana. Un hermoso testimonio que muestra cómo vamos tomando decisiones como hijos de Él para de a poco irnos comprometiendo más con Él, y como vos dijiste, sí, vivir a Cristo, poder ser como Él, poder imitarle a Él, poder cada día ser más parecidos a Cristo. Como dice la palabra de Dios, cuando se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, y eso fue simplemente porque hicieron lo que Cristo hubiera hecho. Hicieron exactamente lo que Cristo había hecho cuando estuvo allí con ellos. Así que muchas gracias, Aldana, y ahora vamos a compartir y a cantar juntos. Así que les invito a cantar con nosotros. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte la alegría en mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura
transformar al más pecado, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es compartir la alabanza y cómo la extrañamos, ¿no? Al ver esto nos emocionamos y nos hace sentir un poquito de lo que sentimos cada domingo cuando entonamos cada alabanza al Señor y sentimos el que está cantando al lado nuestro, uno que canta más fuerte, sentimos en grupo, sentimos la fuerza que tiene el grupo cuando se canta, y eso es hermoso y lo hacemos para Dios. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría el dolor. Hermosa canción. Muchas gracias a todos a los que fueron parte, a los que están trabajando para que estas cosas podamos tenerlas aquí, y a los que hicieron esta canción, al autor. Muchas gracias. Muy bien, ahora sin más, el tiempo más importante, vamos a compartir la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a través de su siervo, a través de Hernán Parma. Hernán, que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a compartir este tiempo de la palabra de Dios, y antes de comenzar los quiero invitar a orar para poner esta reunión y este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra en esta mañana a través de internet. Gracias, Señor, porque esto sabemos de que fue preparado por ti, y esta palabra viene de parte tuya, no es de parte mía. Y sabemos, Señor, creemos que se cumple lo que dice tu misma palabra, que tú envías un mensaje, una palabra, como la lluvia cae sobre la tierra, hace germinar y vuelve el agua al cielo. Así es tu palabra, no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Señor, háblanos al corazón, estamos atentos a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema que vamos a ver en esta mañana es el tiempo. Y no respecto al clima, sino el tiempo en el cual estamos viviendo. Este es un tiempo muy particular. Creo que nadie lo tenía en sus planes, nadie se lo imaginaba que íbamos a vivir un tiempo como el que estamos viviendo. La humanidad completa en este tiempo está de cuarentena. Ahora abriéndose lentamente las economías y los momentos de apertura de esta cuarentena. Sin embargo, todavía el mundo está como en pausa. Los planes al inicio del año, los sueños fueron puestos quizás a un lado, y las personas han cambiado su rutina, las familias han cambiado sus agendas. Planes que habían sido proyectados fueron truncados, y en este tiempo tan particular la humanidad está viviendo una situación que va a quedar en los libros de historia seguramente como un tiempo diferente que impacta en todas las áreas de la vida. Sin embargo, para Dios, este tiempo no lo llevó por sorpresa, no lo tomó por sorpresa. Dice la palabra de Dios en el Salmo 31:14. Acompáñenme, porque este tiempo, el cual nosotros estamos viviendo, es un tiempo que está en las manos de Dios. Miren lo que dice el versículo 14. David dice: mas yo en ti confío. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos.
La palabra tiempo aparece tantas veces en la Biblia y es un tema tan, pero tan importante para la palabra de Dios que hay hasta pasajes específicos que hablan acerca del tiempo. Miren, uno de los pasajes más conocidos acerca de esto está en Eclesiastés capítulo 3. Lo vamos a ver. Y sorprende porque todo está en la palabra de Dios. Miren, Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Acompáñenme a los siguientes versículos. Dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y ahora este tiempo, el que estamos viviendo, de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, de desechar, de romper, de coser, de callar, de hablar, tiempo de amar, de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Ahora bien, hay dos clases de tiempos, los cuales están en la palabra de Dios. El primero de ellos es el cronos. Es el tiempo del cual se mide el tiempo. Es la palabra en la cual se mide el tiempo. De acá viene de esta palabra cronos, en griego, viene la palabra cronómetro, cronología. ¿Está bien? Marca y mide los lapsos de tiempo. Veamos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versos 21. Miren este texto. Dice así la palabra de Dios. Hechos 1, 21. Acompáñenme, por favor. Lucas está escribiendo y dice así, Hechos 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres, los discípulos, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Esa palabra tiempo se refiere a todo el tiempo, estos 3 años que estuvimos con el Señor. Ese lapso de tiempo. Hechos 13, 18. Hechos capítulo 13, verso 18. Dice el Señor, vamos a leer el verso 17. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo de 40 años, ahí está el lapso, los soportó en el desierto. Otro texto, Lucas capítulo 4. Estamos viendo en la palabra de Dios cómo esta palabra cronos indica lapsos de tiempo. Esto es la historia de la tentación de Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, el verso 5 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, en un corto periodo de tiempo, habrán sido segundos, minutos, todos los reinos de la tierra. Mateo capítulo 2, verso 7. Vamos a usar mucho la palabra de Dios. Mateo capítulo 2, verso 7. Este es Herodes, que pregunta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, etcétera, etcétera. Es decir, ¿en qué momento, en qué año, en qué día, en qué mes, en qué hora? El tiempo es medido en esas palabras: siglos, décadas, años, días, horas, minutos, segundos. Ese es el cronos. Y Dios usa el cronos. Dios usa este tiempo. Miren, en primer lugar, Salmo 68, 19 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. En primer lugar, Dios usa el cronos, el tiempo cronos,
para bendecirnos. Y cada día podemos despertar y ver las bendiciones que tenemos. Podemos respirar, podemos ver, podemos relacionarnos, podemos alabarlo, podemos leer su palabra y el Señor día tras día nos bendice. Elegí solamente 2 situaciones en las cuales Dios usa el Cronos. El primero es para bendecirnos y el segundo, Dios usa el tiempo Cronos para mostrarnos su amor. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. No sé ustedes, pero yo cada vez que me despierto, digo, gracias Señor, esto es un regalo tuyo. Entiendo que cada uno de nosotros como cristianos damos gracias a Dios. Las bendiciones de Dios tienen que llevarnos permanentemente a ser agradecidos, porque es como que el Señor resetea cada día y se renueva su misericordia. Es nueva, su gracia se muestra de diferentes maneras. Cada día que tenemos es un regalo de Dios para vivirlo para su gloria, pero Dios nos da. Dios no solamente nos da a los cristianos, cada día es un regalo para la humanidad, porque en su mano están los tiempos. Ahora bien, una particularidad, que Dios no está limitado al Cronos. Mire lo que dice 2 Pedro, lo voy a buscar, capítulo 3, verso 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Lo pueden ver allí. El apóstol Pedro dice lo siguiente, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, esto es 1 Pedro, 2 Pedro, acerca de lo que será, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está encerrado en esto que nosotros sí estamos, que es el tiempo. Nosotros sí estamos encerrados en esto. Nosotros nacemos, vivimos y morimos en el Cronos, pero Dios no. Dios es el creador del tiempo, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Para Dios, dice acá claramente que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no está encerrado en el concepto de tiempo, no usa reloj el Señor, pero sí interviene en el Cronos, sí interviene en nuestros tiempos. Ahora nosotros sí usamos el Cronos. Me gusta este texto que está en el Salmo 90. En el Salmo 90, el versículo 12, es un salmo conocido y es una oración. Dice así, el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Para nosotros, el consejo de Dios es que usemos el Cronos con sabiduría. Que usemos los días, que usemos las horas, que usemos cada minuto con sabiduría. Que nuestros años lo usemos con sabiduría. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos el mismo Cronos. Nadie tiene un minuto más o un minuto menos. Alguien dice por ahí que el tiempo es oro, es valiosísimo. Este es el Cronos, acerca del cual Dios nos exhorta, nos anima a que lo vivamos con sabiduría. Y acá el salmista dice, Señor, enséñanos de tal modo a vivir este tiempo con sabiduría. Pero, ¿para qué lo usamos al Cronos? Miren, en primer lugar, la Biblia nos anima a que usemos este tiempo para buscar a Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón
El que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios nos insta, nos anima a que usemos cada día de nuestro día, de nuestra vida, para buscarlo a Él. Y esto es algo que permanentemente en la iglesia escuchamos. Y nos animan los hermanos a leer la palabra, a buscar del Señor en oración, a estar cada día buscándolo. El salmista dice que cada día te buscaré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cada día. A eso se refiere con cronos, de día y de noche. Pero también podemos usar el tiempo, este tiempo cronos, este tiempo tan particular que es el que estamos viviendo. Ahora se ha anunciado y ya está comenzando el Instituto Müller. Gloria a Dios por ello, porque aquellos hermanos que están apartando un tiempo de su día para estudiar están queriendo aprender más del Señor. Y la Biblia no solamente nos anima a que busquemos de Él cada día en oración, en la palabra, sino que cada día intentemos y busquemos ser más como Cristo. Y Jesús mismo dice en Lucas 9:23, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque leer la palabra de Dios, orar, pero no aplicarla y que el señorío de Cristo no esté sobre nuestras vidas cada día, es en vano. Porque Cristo vino para transformar nuestras vidas. Tal es así que el Señor recalca que es cada día, porque la naturaleza nuestra es alejarnos de Él, es no ser como Cristo, es que nuestro ego salga afuera, es manejar nuestra propia vida, es que nuestra carnalidad salga y maneje nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aún nuestra voluntad. El Señor Jesucristo nos anima y nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Una vez, no, cada día tome su cruz. El apóstol Pablo lo había entendido perfectamente. En un momento dice, les aseguro, hermanos, que cada día muero. Les aseguro, hermanos, que voy a la cruz. Muere mi yo para que Cristo viva. Así que el tiempo cronos es el tiempo del lapso, se mide el tiempo en horas, minutos, días. Dios usa el tiempo cronos para bendecirnos, para mostrar su poder en nuestras vidas, para hablarnos. Y nosotros lo usamos para acercarnos a Él, para ser más como Cristo. Ahora bien, ¿cómo hemos usado y cómo hemos vivido el cronos hasta ahora? Porque tenemos nuestras luchas, porque tenemos días buenos y días no tan buenos, porque tenemos historia, porque tenemos un pasado, porque tenemos situaciones en las cuales nos rodea el presente y tenemos preocupaciones por el futuro. Justamente, nuestra vida en el cronos es pasado, presente y futuro. Y uno mira hacia el pasado y ve hacia atrás y puede ver momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero pasó. Ya es parte del pasado. Ya es parte de lo que se vivió. Pero el presente está marcado por el pasado. El presente es resultado de decisiones que hemos tomado en el pasado. Para muchos, mirar hacia atrás es ver las glorias pasadas. Eclesiastés dice que es necio decir
que todo tiempo pasado fue mejor. Así lo dice Salomón. Salomón lo dice clarito en Eclesiastés. Que necio es decir para el entendido que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque el cristiano, el que está con el Señor, cada día se va renovando y el Señor nos va llevando hacia ser más como Cristo. Ahora bien, quizás podemos ver el pasado con dolor y en nuestro presente está marcado por cuestiones del dolor. Y Jesucristo dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchas veces es un proceso sanar esas heridas, pero que nuestro presente no sea determinado por nuestro pasado, sino que sea determinado por lo que hoy somos en Cristo. Además de nuestro pasado, tenemos un futuro. Y miren lo que dice Jesús acerca del futuro, porque sabemos muy bien que todavía no hemos vivido el siguiente día, la siguiente semana, el año que viene, el otro, qué va a pasar hacia adelante con nuestros hijos. Y sabiendo Jesús las preocupaciones del futuro, Él dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, dice así, el verso 39, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y claramente, muchas veces, en este tiempo llamado Cronos, no podemos disfrutar el presente por la cantidad de preocupaciones que tenemos del futuro. Esto no significa que no planifiquemos, que no pensemos en aquellas cosas que podemos construir, planificar, idear. Dios nos ha dado esa creatividad para hacerlo. Pero ni que el pasado determine nuestro presente, ni que el futuro nuble la bendición que tenemos cada día. Que Dios nos ayude a vivir el Cronos para glorificarle a Él cada día. Como dijimos, buscándole en la palabra, en oración y también viviendo y cada día ser como Cristo. Un libro que leí hace mucho, se llama Perdido en el Desierto, de Michael Wells, dice, anima a que vivas la vida momento a momento. ¿Saben por qué? Porque el enemigo usa el Cronos. Satanás usa el Cronos para culparnos por el pasado y preocuparnos por el futuro. Pero Jesucristo, que es el dueño del Cronos, que no está limitado por ello, como Satanás sabe que el pasado no lo puede cambiar y el futuro menos, porque tenemos un futuro glorioso en Él, nos trata de perturbar nuestro presente para que no disfrutemos la presencia del Señor. Aprendamos, queridos hermanos, a vivir este tiempo Cronos con sabiduría. Como decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar, es decir, a vivir el día tras día, para que traigamos al corazón sabiduría. Pero después hay otro tiempo en la palabra de Dios. En griego es la palabra kairos. Este vocablo kairos significa tiempo oportuno, significa punto o madurez de las cosas, estado de perfección en su línea. En la Biblia se traduce tiempo, se traduce era y a veces se traduce sazones. La palabra sazón en la Real Academia Española es el momento oportuno de algo, la perfección en su línea. La sazón es, por ejemplo, cuando una tierra está sazonada, está preparada para la cosecha o está preparada para la siembra. Es decir, la diferencia con el Cronos, en el Kairos, es lo que sucede en el Cronos para una determinada cosa. Vamos a verlo con unos ejemplos. Miren,
En este tiempo, en el Kairos, es como Dios obra sus propósitos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, verso 6. Acompáñenme. El apóstol Pablo, hablando de Jesucristo y de la obra de Jesucristo en la cruz, dice así, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, a su kairos, en el momento oportuno, murió por los impíos. Es decir, en el momento cronos de los judíos en Palestina, en ese año, en ese lugar de Belén, allí nació Jesucristo. Y en ese momento cronos, en Jerusalén, allí, en ese momento cronos, muere Jesucristo en la cruz. Pero el Kairos es el tiempo oportuno de Dios. Cuando se cumple el tiempo por el Señor envía a Jesucristo. Jesús se encarna. También aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 1. Acompáñenme, también es el apóstol Pablo el que está hablando en este momento, está escribiendo esta carta. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Esas palabras es Kairos. Y Marcos 1:15 es Jesucristo diciendo, el tiempo se ha cumplido. Así dice, mire, vamos a buscarlo. Marcos capítulo 1, verso 15. Ahí la palabra es Kairos, no es Cronos. Marcos 1:15. Dice así la palabra de Dios. Diciendo Jesús, ¿no? Está hablando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el tiempo Kairos. Es el tiempo oportuno que entra en el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es cuando está determinado por fechas, está determinado por horas, se puede medir. El tiempo Kairos tiene características, es el para qué, es el cómo, es el propósito. Dios usa el Cronos y el Kairos para sus propósitos. Dios no está encerrado en ninguno de los dos, pero utiliza ambos para que se cumplan sus planes en tu vida, en mi vida y para sus propósitos. Miren, vamos a ver una historia muy rápidamente, que se mezclan los dos tiempos, el Cronos y el Kairos. Acompáñenme en Juan capítulo 11, es una historia maravillosa que deja plasmado el evangelista. Juan capítulo 11 es una historia de Jesús con uno de sus amigos y de su familia amiga allí en Betania. Juan 11:1. Vamos a ver cómo se mezclan el Cronos con el Kairos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era una familia querida por Jesús. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días, Cronos, más en el lugar donde estaba. ¿Escucharon eso? Jesucristo escucha que uno de sus mejores amigos está enfermo y que iba a morir. No que tenía una enfermedad cualquiera. Está enfermo de muerte. Me imagino a los discípulos mirando a Jesús. Y Jesús no se levantó inmediatamente. No dijo, muchachos, agarren todo, nos vamos a ver a Lázaro. No.
¿Qué pasó aquí? Dice que se quedó 2 días más donde estaba. Yo me imagino la cara de los discípulos que estaban con él. Pero ¿es o no es amigo de Lázaro? Señor, ¿por qué no vamos? Se quedó 2 días más. Dijo en el verso 7, dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, otra vez vas para allá. ¿No tiene el día 12 horas? Acá hablando del Cronos. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Bueno, vamos. Nuestro amigo Lázaro duerme, dice el verso 11, mas voy allá para despertarle. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, se quedó 2 días. Caminó probablemente otros 2, 4 días. Bueno, ya cuando llegó, estaba muerto. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado acá hace 4 días, Señor, en el tiempo Cronos, 4 días atrás, te tardaste mucho, Señor. Mi hermano no hubiera muerto. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta pensaba en el tiempo Cronos. Y dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees, Marta, de que estoy por sobre el tiempo Cronos? ¿Crees, Marta, que los propósitos de mi Padre y los míos son más altos que tus propósitos? Marta, no llegué tarde. Esto para que veas la gloria de Dios. Y los anteriores versículos, los discípulos le decían, Señor, ya está. Ha muerto en el versículo 14. Y él le dice en el versículo 5, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Menos mal que no vinimos antes, para que puedan ver y creer. Miren, ¿cuántas veces nosotros pensamos como Marta? Señor, te tardaste. ¿O cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Porque vemos nuestra vida de acuerdo al reloj, de acuerdo a los días, a las semanas, a los años. Y pasa el tiempo y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Creemos que Dios ya lo que había prometido no lo puede cumplir. Bueno, llegó tarde. Pero Jesucristo es el que está por sobre el Cronos y por sobre el Kairos. Y sus propósitos se cumplen en este tiempo para nuestra vida. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, hay 2 tiempos. Uno el cronológico, el del día, y otro el de los propósitos de Dios, el del Kairos. Dios en el momento adecuado, oportuno, envió a su Hijo al morir por nosotros, por cada uno. Dios en el momento oportuno fue y resucitó a Lázaro. Dios en el momento oportuno cumple sus propósitos en tu vida y en mi vida. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios, el Kairos, para nuestra vida en este tiempo Cronos? Quizás es tiempo en el cual Dios quiera que se restauren relaciones. Quizás es el momento oportuno para que te acerques más a Él y te alejes de otros. Quizás es tiempo de que de una vez por todas dejes de lado hábitos
que venís arrastrando durante tantos años y es el momento oportuno ahora en cuarentena de dejar eso para siempre en los pies de la cruz. Quizás es un tiempo oportuno para perdonar. Quizás es un tiempo oportuno para sumergirte en la palabra de Dios. Quizás es un tiempo oportuno para predicar el Evangelio a familiares cercanos tuyos que nunca te animaste a hablarles. Quizás es tiempo oportuno para conocer a Dios de manera nueva. ¿Cuál es el kairos, el tiempo de Dios para tu vida en este tiempo cronos? Que Dios pueda revelártelo. Y vamos a orar para que esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy, Dios obre a través de ella y nos acerque más y más a sus planes y a sus propósitos. Quizás es un tiempo para ponernos definitivamente a servir al Señor donde Él nos ha llamado a servir dentro de sus planes y de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Queridos hermanos, gracias por este tiempo. Adiós y vamos a orar pidiéndole que el Señor cumpla su plan y sus propósitos con esta palabra en nuestra vida. Los invito a que cierren sus ojos allí en sus casas y me acompañen en esta oración. Gracias te damos, Señor, nuevamente por este tiempo que hemos estado juntos. Gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, es oportuna, es cierta, es segura, es justa a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos anima, nos alienta, nos exhorta, Señor, a no desaprovechar el tiempo y a estar expectantes de lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y este tiempo que estamos en cuarentena, cuando pase el tiempo, queremos mirar hacia atrás y decimos, ese tiempo fue especial porque Dios obró en mi vida y a través de mi vida. Gracias, Señor, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos veremos pronto seguramente y ahí sí será tiempo de abrazarnos. Dios les bendiga mucho. Que tengan una muy buena semana. Amén. Muchas gracias, Hernán, por este mensaje. Gracias a Dios por su palabra. Y así dice la palabra de Dios. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Para nosotros, los hijos de Dios, es un desafío el saber y escuchar y sentir de que Dios en su mano tiene este tiempo. Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas en este tiempo, que es seguramente buscarle más a Él, apreciar lo que tenemos, al ver nuestra familia y vivir en nuestro hogar, apreciar nuestra familia, apreciar las cosas que Él nos da y apreciar el tiempo que tenemos. Un desafío a aprovechar nuestro tiempo. Pero quizá usted que está escuchando este mensaje no tenga a Dios en su corazón. Como dice este pasaje, hoy es día de salvación. Si hay algo en lo cual usted no puede estar seguro, es qué va a pasar mañana. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar con esta situación que vivimos, pero en general, ninguno de nosotros tiene los días comprados o la vida comprada. No sabemos lo que será de nosotros mañana. Entonces, hoy es día de salvación. Hoy quizá es el día de encontrarse con Cristo y de pedirle a Él que Él le salve, de pedirle a Él perdón por sus pecados y ser su hijo. Hermoso tiempo. Muchas gracias, Hernán, y gracias al Señor por su palabra. Y quisiéramos terminar dando algunos avisos. Todos los sábados a las 16 horas tenemos un programa para niños de 5 a 12 años que se llama Wanza y va transmitido por WhatsApp, ¿sí? Entonces todos los sábados a las 16 horas.
También este jueves, así como todos los jueves, a las 20 horas, a través de la página de la iglesia y en YouTube, tenemos la reunión de oración. No se la pierdan, estamos teniendo tiempos muy lindos y disfrutando también de estudios de la palabra de Dios, y estar juntos a través de este medio un ratito más es bueno. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra